Orígenes en la lejanía nos une a través de las frecuencias y las nuevas tecnologías al vivir de la gente de nuestra tierra que son parte de la historia de la emigración canaria. Gracias al trabajo en conjunto de la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y de la 10 Capital Radio, unimos fronteras en Orígenes en la lejanía. En el Orígenes en la lejanía de hoy nos vamos a ir hasta Estonia, hasta Tallin, a su capital, porque por casualidades de la vida y con esto del mundo de la cultura popular, yo he dado con Eladio Aguilar, un gomero que vive en Estonia, que es director de orquesta y compositor. ¡Qué alegría tan grande! Eladio, me parece extraordinario que gente joven así esté haciendo una cantidad de cosas fuera de Canarias y encima dirigiendo orquestas y todo. ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias. ¿Qué debo decir yo a esta ¿Qué debes introducción, decir? por favor? Mira, primero, ¿dónde naces? Yo nací en San Sebastián de la Gomera, Ajá. en la capital, en el año 1997. Mi madre, Eh, son todos tan jóvenes que me encanta. es cercano y lejano a la misma vez, ¿no? Porque han pasado Sí, tantas cosas. es verdad, es Y verdad. bueno, allí nací, allí me crié y crecí feliz, por supuesto. Y allí fue donde conocí y toqué por primera vez el mundo de la música, ¿no? Sí, En el mi que pu- estabas en las bandas. De hecho, yo empecé Ah, mira. en el coro de la escuela de música de mi pueblo. Me acuerdo, lo he contado ya en alguna otra ocasión, que esto fue todo por culpa de un muy buen amigo en ese momento, tenía 10 11 años, no tenía más. Y habíamos quedado, como siempre, para ir a jugar al parque, a la plaza, lo típico. Y mi amigo me dice, me tengo que ir porque tengo ensayo de coro. Y yo le decía, pero coro, coro, ¿qué coro? ¿Para qué? ¿Para Quédate, qué? estamos jugando, ¿qué es eso del coro? ¿Qué es eso? Y me dijo, vente, Ah, mira. vente, lo ves. Y yo, pues vamos. Y terminó el ensayo del coro y lo primero que hice fue preguntar cómo me puedo apuntar yo a esto. Ah, Se lo mira dije a qué bien. mi madre encantada. Mi madre no es músico, pero mi madre siempre me apoyó desde el primer momento. Qué Y guay. desde que le dije, quiero estar en el coro, para adelante. Y a partir de ahí ya pues se fue desarrollando. Eh, Empecé con la trompeta, que de hecho era el instrumento favorito de mi madre Ah, mira. y y que ella siempre quiso aprender, pero nunca tuvo la posibilidad. Y cuando yo se lo dije, yo no sabía nada, pero cuando se lo dije, Claro. se quedó encantada, Qué, por supuesto. qué Y de ahí, pues, casualidad. sí, 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 una casualidad que si mi madre me lo hubiese dicho, a lo mejor no hubiese elegido la trompeta. Porque siempre vamos en el sentido contrario de lo que nos dicen. Exacto. Pero así fue y comencé con la trompeta, con las clases de más teoría, etcétera. Entré en la banda y siempre tuve ese balance entre la banda y el coro, porque yo mi coro no lo dejaba. Y Fíjate. así Oye, empecé. yo he defendido muchísimo el trabajo de las bandas a través de Orígenes Mm, en la 10 Capital Radio también, que porque son parte de la historia tradicional musical que tiene Canarias, ¿no? Y es muy importante que no solamente está la parte folclórica, porque aquí era súper cómico que los padres como que nos obligaban, cuando éramos más mm, chicos en aquellas épocas, estar en la banda era un lujo y estar en el equipo de fútbol del pueblo también, y estar en el equipo de teatro y de esas cositas también, todo era un mm, lujo. Entonces los padres se exacto. sentían orgullosos porque ya no solamente ibas al cole, sino dentro del pueblo, en el barrio, en el municipio, Mm, pues siempre hacías algo. Pero es que las bandas han estado siempre, siempre. Siempre ha habido sí, una procesión, siempre ha habido una fiesta siempre. y siempre estaban. De hecho, yo defiendo mucho porque ahora que me muevo en el mundo más profesional de la música, las bandas, por supuesto, tienen su componente artístico, no se puede quitar eso al final es un grupo musical que busca también un cierto eh, punto artístico musical, pero las bandas de pueblo no podemos olvidar que tienen un componente gigantesco cultural Sí, señor. y social.
Y son porque escuelas. ¿Mm? son escuelas y aparte la parte social de una banda de pueblo es muy importante porque primero permite que los niños no estén todo el día tirados en la calle y les permite, aunque no te dediques profesionalmente, la banda te da una base y unos valores que no te lo da otros grupos. La banda o como puede ser un grupo folclórico, etcétera. Exacto. Por supuesto, el fútbol también te da una disciplina que yo diría que es un poco diferente. También te da esos valores de jugar en equipo, etcétera. Pero la conexión humana que se crea haciendo música juntos, Mm. ya sea de una mayor calidad, menor, eso no importa. Y, Pero no, y están juntarte, llegando, aquí en Canarias están llegando unos niveles. Yo el otro día estuve en la Primavera Musical, que es un trabajo que hace la sí, Federación de Bandas Tinerfeñas. Me quedé asombrada, sí, no, lo sí. siguiente, digo, pero ¿qué les falta por hacer? Además una cosa que a mí me encanta y que defiendo mucho es esa juntada, ¿no? Que decimos en Canarias, esa juntada de generaciones. Porque puede haber un niño Hay de 10 años abuelos, padres tocando. e hijos en la misma banda. Exacto, exacto. Entonces, esa, esa juntada generacional que Bellísimo. se crea en la banda, crea ahí un grupo humano con unos valores que van más allá de la música, va más allá del arte Exactamente. en sí. Entonces, para mí, el trabajo de una banda de pueblo es muy, muy, muy importante y sienta las bases de la sociedad que se quiere crear en este aspecto. En ese aspecto. Mira, y una Exacto. cosa, y aparte de la banda, cuando Mm. decides, yo quiero estudiar música, yo me voy a dedicar a la dirección? Pues es un poco raro el cómo se suceden los acontecimientos. Lógicamente, siendo de La Gomera, no hay conservatorio. Es verdad, Cuando hablé con mi madre un poco, la decisión fue termino bachillerato claro. en La Gomera para tener lo mínimo, por supuesto, y después continuar. Pero yo creo que uno de los momentos clave para mí fue cuando entré en la banda. Yo ya estaba enamorado de la música, pero cuando Mm. entré en la banda, me acuerdo sentarme y ver esa figura de un señor o señora con un palo que movía las manos y que creaba algo único. Y que todo sonaba bien. O Sí, por lo menos eh, sonaba. sí, date cuenta que, claro, tú tienes una trompeta, tienes la voz o lo que sea, es, físicamente estás creando el sonido. Creando. El director no crea ese sonido, el director inspira a que ese sonido se cree. El instrumento del director es la orquesta, la banda, el coro. Entonces, Claro, claro, a mí me fascinó que de la nada, del aire, se pudiera crear y moldear de esa manera. Y yo ya decía, qué curiosa esa figura, ¿no? Y a partir de ahí me fui desarrollando, porque ni siquiera en el coro me planteé eso. A pesar de que tenía la directora, pues nunca me planteé de esa figura. Porque claro, a mí el coro me gustaba más, pues cantar, estar con los compañeros, hacer claro. música, etcétera. Me fijaba más en eso, pero ya cuando entras a la banda, que es un grupo mayor, ya como, y tienes como esa disciplina y esa estructura de sentarte calladito, porque estamos ensayando. Yo no puedo. Y claro, ver que esa persona tenía que yo era su instrumento, yo era el instrumento de esa persona, a mí eso me fascinó. Y claro, ese desarrollo, ese pensamiento continuó desarrollándose en mí. Con el coro en 2012 tuvimos un viaje que fue eh, un antes y un después en mi vida. Fuimos a un festival de coros internacional en Italia, en Turín. Ujú. De hecho, me acuerdo cuando volví de ese viaje, hubieron dos cosas que le dije a mi madre. Primero, que me daba igual, yo quería ser músico, que ya estaba totalmente decidido. Y segundo, que tenía que estudiar inglés. Era, porque a mí el inglés se me daba fatal, A mí, fatal, a mí no se me da, qué cosa tan fatal. horrible. Yo iba al colegio y de hecho tuve muchos problemas siempre porque niños Yo no me también. escuchan, pero no me gustaba, suspendía.
no quería saber nada del inglés, me parecía una asignatura que no tenía ningún sentido. Sin embargo, hoy en día la defiendo Mm, al máximo porque ese viaje a Italia me abrió los ojos y me, me permitió decir, espérate, vale, quiero hacer cosas en Canarias, pero hay mucho más y claro. necesito esta herramienta. Empecé a estudiar inglés y continué con la música. Ya cuando hablé con mi madre, la decisión fue terminar bachillerato y continuar en Ujú. Tenerife, en el profesional de trompeta. Vale, y entraste en el conservatorio. Sí, me Vale. preparé con mis profesores allí de La Gomera, que ahora no están, están en la península. Ha habido ahí esos cambios que Mm. naturalmente se Como dan, todo. lógicamente. Todo. Mira tú, hay un gomero en Estonia que espera. Sí. Pero bueno, yo a esos profesores los llevo en el corazón, porque esos profesores Claro, claro, claro. que, los que me impulsaron a enamorarme más, si cabe todavía. Y bueno, terminé entrando en el profesional de Tenerife. Y ahí en el profesional de Tenerife fue, lógicamente me centré más en la trompeta porque fue la especialidad en la que entré en el profesional, pero me empecé a enamorar también de la composición, Mira. porque empecé a tener esas clases de armonía. Yo soy muy, como dicen un maestro y mentor mío, un talibán de la armonía. Me encanta entender qué es lo que está ocurriendo armónicamente en la música, Qué bien. analizarlo, componer, etcétera, y ahí empecé a enamorarme de esto, ¿no? Pues con la trompeta me enamoré ya con mi profesor en La Gomera, de Marcos Luján, y continué con el profesor en el profesional, Jonay Vale. Martín, y en la composición allí en Tenerife conocí a otra maestra y mentora mía, Milena Perisic, Ujú. una croata que lleva en Canarias la Sí, vida. lleva años, sí. La he oído nombrar Es muchísimo, sí. Milena, yo la quiero con locura a nivel profesional y personal, porque ella, a pesar de que es muy dura, siempre abría mucho su corazón y enseña con mucho amor. Entonces me hizo enamorarme de la composición Qué y bueno. aquí estamos. Qué bueno. Y como, ok, termina y te gradúas en Tenerife de trompeta y de composición. Fue raro también, fue raro también. Por- En Tenerife, cuando yo estaba en quinto de profesional, entré también en primero de superior de composición. ok, Estaba haciéndolo un poco paralelamente. ¿Qué pasa? Que ese año decido volver al Festival este Internacional de Coros que estuve en 2012, ajá. pero que ese año curiosamente se celebraba aquí en Estonia. Y Ah, ok. decido venir, claro, decido venir con un amigo. Y aquí conozco a grandes figuras de la composición como es Arvo Pärt Ujú. y a grandes figuras de la dirección como es Paavo Järvi, y Tono Kaljuste. Y cuando ya vengo aquí, conozco además a otro compositor estonio, que es otro maestro y mentor, Toivo Tulev, que lo conozco, hablamos, me interesa mucho su música, eh, estoy en contacto con él, tengo alguna clase online, cuando vuelvo a Canarias, alguna clase online con él, y me dice, Eladio, preséntate. Ay, Y le dije, bueno, así sin más. sí. Después de un par de clases me dijo, preséntate a las pruebas de acceso, que quiero que estés en mi clase. Porque él estaba allí en el conservatorio. Sí, él es el jefe de departamento de composición, Ajá. aparte es un compositor muy conocido, y me dijo, preséntate, y digo, bueno, Ya está. ¿qué tengo que perder? No, 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 no se pierde nada. El no ya lo tienes en la puerta. Es simplemente intentarlo. Efectivamente. Pues El no ya lo tenía. me presenté y entré aquí Fíjate. en Estonia a hacer lo que se dice el bachelor, que es el superior, y lo que hice fue darme de baja en el superior de Canarias, pero Para continuar entrar. en sexto de profesional, Ok. eh, de manera online. Es decir, Vale. tenía alguna clase online, y algunas otras clases. Lo que decidí con los profesores era presentarme al examen este que se hace al final de curso cuando Ok. no va.
pues presentarme a ese examen final. ¿Qué pasa? Que lo bonito, lo bueno, que para mucha gente fue malo, y fue muy malo, por supuesto, pero a mí el COVID me sirvió mucho, porque por Claro. culpa del COVID las clases pasaron a ser online. Por lo Y tanto, pudiste pude hacer sacarme, todo. claro, pude sacarme el profesional de trompeta de manera online. Qué bueno. Bueno, mira, Exacto. dicen que no hay mal que por bien no venga y que no hay bien que Exacto. por mal no venga. Ha servido. No, y Efectivamente. te voy a decir una cosa, ha servido para mucho. Yo lo del COVID, a mí me decepcionó la reacción de la gente, porque yo pensaba que la gente iba a salir más noble y más buena y que va, seguimos igual los de No, malos. Y sí, algunos o hasta peor. peor, peor. Pero por otro lado, hizo Sí, que, hombre, con la gente cercana, con los alumnos, yo que daba clase con los alumnos, todo el mundo se claro. reía de mí porque yo daba clase de baile folclórico. ¿Y cómo hacía yo para enseñar a bailar? Muy sencillo, azotea de la casa, los potes de la limpieza, la lejía, el jabón de la lavadora, Claro, ¿qué claro. tal? Los Sí, ponía en sí, el no, piso. no. Al final Inventa. ayudó. ¿Tú te acuerdas cuando en el cole no teníamos nada y te decía la profe, a ver, inventa, porque ahora los niños, ay, es que se aburre, déjalo que invente. Entonces, Sí, sí, pues mira, totalmente. inventamos un montón de cosas, nos sirvió como ese parón de que estamos Mm, muy eléctricos y mucho, sí, mucho internet, pero no habíamos perdido la invención. Bueno, inventamos jugando con el internet. Entonces hay muchas e- cosas que ha servido para evolucionar en efectivamente, ese sentido. Y bueno, ahora efectivamente. vamos a ver. Ahora cuéntame, ¿estás dirigiendo allí orquesta? Sí. ¡Qué guay! A ver, vamos un poco también atrás en el tiempo porque paralelamente a todo esto que he comentado, en su momento yo fui a una masterclass en Madrid, al sur de Madrid, en Morata de Tajuña, Ajá. con uno de los directores que ahora mismo es de los más cotizados como profesor en España, Miguel Romea. Ujú. Y después de esa masterclass me vino y me dijo, Eladio, me gustaría, me gustaría no, me dijo, ¿te gustaría continuar con estos conceptos en mis clases privadas? A lo que yo, por supuesto, le dije que sí. Claro, con los ojos Entonces, cerrados. por eso. Entonces, claro, paralelamente a todo esto, yo estaba teniendo clases privadas con este hombre, a las que iba una vez al mes a Madrid. Yo estuve yendo a Madrid más de 2 años, una vez al mes, para tener Imagínate. clases con este hombre. Paralelamente a todo esto que te estaba comentando de... De todo, de lograr sacar lo de exacto, trompeta, lo de dirección, exacto, todo. exacto. Imagínate. De hecho, me acuerdo cuando vine a hacer las clases, las pruebas de acceso a Estonia, aproveché y cuadré las clases con el profesor en Madrid y el viaje lo aproveché, lo hice la mitad del viaje en Madrid y la mitad del viaje aquí en En Estonia. Estonia, claro. Es Exacto. que no te queda más lógica sino sacarlo así. Exacto. Y cuando estuve ya aquí en Estonia, pues por supuesto que el COVID siguió ayudando y continué las clases de dirección de orquesta de manera online con él desde yo en Estonia y él desde Madrid, que él Imagínate. también se reinventó mucho en este Claro, es que aspecto. hubo que hacer muchísimas cosas. Aprendimos Exacto, hasta lo que no, hasta lo exacto. inaprendible. Entonces, Aprendimos todo. claro, la dirección, a pesar de que yo lo que vine a estudiar primordialmente a Estonia fue composición, la Sí. dirección siempre estuvo conmigo. Y aquí en Estonia un poco la carrera de dirección empezó porque en mi segundo año, hablando con mi profesor de composición, le dije, yo creo que necesitamos un proyecto más de compositores en la academia de música. ¿Y qué hice yo, que soy un culo inquieto? Ay, le creaste Organicé, proyecto. creé un ensemble Ay, mi madre, ya está. de cuerdas, creé un ensemble de cuerdas frotadas, violines, etcétera, y junté el departamento de interpretación, el departamento de dirección y el departamento de composición. Mira qué bien. Creé el ensemble y lo que hice fue, una vez al año, estrenábamos composiciones de los alumnos de dirección, perdona, de composición. De composición. Oye, qué bien. Exacto. Entonces me sirvió de dos maneras. Uno, para dar más voz, si se puede dar, a los compositores nuevos. Claro, que también lo Y necesitan. dos, que también lo necesitan. Y dos, practicar, tener horas de vuelo, que decimos. Entonces, Muy por, bien, por muy ahí bien. empezó el tema de la dirección aquí en Estonia. Y un poco así fue como me empecé a hacer un poco del nombre. Ya se empezó a hablar un poco. Ah, Eladio está haciendo aquello, Eladio está haciendo lo otro. Claro. Y así Qué bueno. empezó. Pues mira, a mí me parece, es que me parece inaudito, porque cuando David me empezó a contar un poquito de ti, todo esto, yo conozco a Eladio gracias a nuestro gran timplista
Mm. Otro culo inquieto, pero no le digas nada, porque ellos no paran Lo sé, tampoco. lo sé, lo sé. Sí, sí, David Duque, Luis Alejandro, todo. Todo. O sea, hay una, como yo llamo a ellos, yo les digo, hay un rebaño de gente, hay un rebaño ahí de una edad intermedia de gente que están Sí, haciendo sí. maravillas, la verdad. Y luego, pues están defendiendo muchas de las cosas. Por ejemplo, seguimos batallando aquí que el Conservatorio de Tenerife no tenga plectros, no tenga púa, no tenga pulso y púa, Sí. teniendo las rondallas, teniendo todo. Se logró en el de Gran Canaria, pero es que teníamos a la primera mujer que se iba a graduar de plectro, se tuvo que ir desde Fuerteventura a estudiar a Valencia, porque Mm. no teníamos, teniendo dos grandes conservatorios, algo tan regional como son Sí, las bandurrias y los laúdes en nuestro folclore, que era una cosa que vamos, que lo teníamos de efectivamente. siempre. Entonces, claro, yo me la paso peleando con ellos. Cuando lo del timple, otra, con Pedro Izquierdo, con Benito, ¿cómo es posible que no tengamos timple? Hombre, con los grandes timplistas que tenemos, efectivamente. ¿Cómo es Y posible? entonces Sí, bueno. sí, sí. Y ahora actualmente, yo digo, Eladio Aguilar en Estonia, ¿qué cargo tienes? ¿Qué? ¿Estás dirigiendo una orquesta? Bueno, pues todo este proyecto fue Sí, evolucionando sí, hasta que fundé, bueno, no fundé yo, lo tomé de otro muchacho que lo fundó en su momento, la orquesta esa se paró y la tomé yo, que se llamaba la Tallinn International Youth Orchestra, la ok, Orquesta Internacional Joven de Tallinn. La retomé, que además la retomé junto con la Embajada de España, que me apoyaron muchísimo. qué bueno, Aquí hay un festival que lo crea la Embajada de España que se llama Iberofest en ok, mayo, que básicamente junto con la Embajada de España, de Portugal y de casi toda Latinoamérica, se crean proyectos culturales, gastronómicos, etcétera, etcétera. qué bueno. Y me acuerdo que la embajada bueno, me llevan apoyando desde que empezamos en este aspecto. Y ese año abrí yo el festival con la Orquesta Joven y a partir de ahí comencé. Todos los años teníamos uno o dos proyectos y el año pasado tuvimos el último proyecto bajo ese nombre y junto con el nuevo gerente de la orquesta que tengo ahora, creamos o sea, le cambiamos completamente la cara a la orquesta, le cambiamos el nombre, etcétera, y ahora se llama Rebelia, que es un poco un juego de palabras porque Tallinn antiguamente se llamaba Reval Ujú, y Rebelia del latín viene de revelar, de ser claro, algo, de tener algo nuevo. Entonces, para mí, una orquesta joven tiene que ser fresca, tiene que ser nueva, tiene que ser... claro, Para los grandes clásicos tenemos a la Orquesta Nacional. claro, Para renovaciones tenemos a la Orquesta Joven. claro que Y sí. un poco lo que quise fue eso, inculcar. Aquí en Estonia hay mucha cultura Sí, musical, pero no existe la cultura de orquesta joven como tal. Existen las claro. orquestas de escuela, etcétera, pero no la orquesta joven como tal. Y fue un poco lo que empecé a impulsar y junto con el apoyo de la embajada, apoyo de otras instituciones de aquí, etcétera, eh, este proyecto se fue desarrollando hasta que este año, esto surgió un poco muy a lo loco, porque en febrero, hablando con la embajada, ¿qué podemos hacer para este año Liberofest? Y yo le dije, mira qué curioso que este año el 30 de mayo cae sábado, Y es el día de Canarias. podemos hacer algo ¡Ay, relacionado qué con bueno! Canarias, porque siempre hago conciertos y tal, siempre pongo algo canario, siempre pongo o el Paso Doble en las Canarias o algo, siempre tengo que poner algo, O salen las chácaras, una de dos. algo, Algo. tiene que pasar algo canario. Y dije, ¿por qué no hacemos algo completamente canario? Claro, está bien. Y así salió. Conseguí el apoyo de ciertas instituciones canarias también. Y Y bueno, pudieron pues tener a David Duque con el timple. le traje a David Duque para hacer este concierto suite tan maravilloso también de compositor conejero, Mm, de Ernesto Alemán, que sí. también estudiamos juntos en su momento cuando estuve en Tenerife. Mira qué Estudiamos. bien. Sí, sí, sí. Aquí todo se Aquí. interconecta. El mundo es un pañuelo aunque tú estés en Estonia, ¿me entendiste? Aquí todo se Exacto, interconecta. exacto, Pues exacto. mira, Eladio,
contentísima de conocerte. Yo en esta temporada del proyecto me he llevado una sorpresa tremenda, porque este proyecto comenzó conociendo a las entidades canarias que están en el exterior y la labor Mm, que hacían, social y cultural, porque sobre todo la cultural, de mantener, ¿no? Cosas claro. tradicionales. Pero las generaciones han cambiado, ya esa gente que emigró en los años 30, 40 y 50, sus nietos son los que están haciendo cosas y con alguno me he tropezado. Pero este año, en esta temporada, me he tropezado con canarios jóvenes haciendo, ¿no? Desde una bombera, una bioquímica, un director de orquesta, una profesora de natación, español y arte. Me he llevado bastante sorpresa. Aparte de que hay entidades que han hecho una serie de cosas también muy llamativas. El sembrar el primer drago en Uruguay, en un sitio hecho por canarios. Entonces, todas esas cosas aquí la gente desconoce. Y a través de Claro. Orígenes en la Lejanía, lo que queremos es que la gente los conozca y sepa que en Estonia, en Tallinn, hay un gomero de San Sebastián llamado Eladio Aguilar que está con las orquestas jóvenes y que todo eso va a seguir triunfando y que nos alegra muchísimo. ¿Sabes lo que es Pues, estar de vacaciones en Estonia, irte a ver un concierto, sentarte y escuchar? Y te dan el programa y dice, nacido en San Sebastián de la Gomera. ¿Y tú qué? No lo puedo creer. ¿perdona? Sí, bueno, dice el mal dicho este que dice que el gomero más tonto es abogado, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Eso siempre, eso se ha dicho toda la vida. Y los gomeros estamos esparcidos por todo el mundo. Mira, y en Venezuela me decían, ¿tú recuerdas que de La Palma y La Gomera nunca viene cosa buena? Era vacilando Eso entre ellos. dicen. Sin embargo, de mis mejores amigos, palmeros. No, y te voy a decir una cosa, de la gente que más trabajó por esos canarios que están fuera, Mm, yo tengo referencias de gente de todas las islas y tengo referencia de un gomero muy especial que es don Enrique Plasencia, ya fallecido, pero él era muy sí. cómico porque él tuvo 5 hijas y entonces cuando estábamos en la institución social y él se iba para su casa, en vez de avisarle a una para que le dijera a las hermanas nos vamos, le silbaba el nombre a cada una. Muy Entonces, gomero eso, bueno, muy muy gomero. gomero. Muy Y gomero, muy todo el mundo gomero. lo recuerda por ello. Entonces, eso es Sí, sí, bonito. sí. Eso es lo bonito de la Sí, cultura. sí. Eladio Aguilar, muchísimas gracias. Seguimos en Gracias, contacto. Cuando te des un salto por Tenerife, avísame que vienes a los estudios a compartir con nosotros un buen rato. por supuesto, sin ningún problema. Qué alegría muy grande. Un beso y mucha suerte. Un beso enorme y un abrazo enorme para toda Canarias.